un nuevo programa que yo creo que te va a interesar muchísimo. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues vamos a estar hablando, Pablo, si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué le preguntarías? Hay muchas preguntas por responder, ¿no? Qué impresionante. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo y también que no nos está viendo, pero que en el futuro muchos nos pueden seguir en este contenido. Hay mucha gente que le preguntaría muchas cosas a Dios. Si tuviera la certeza de que Dios le escucha, desde niño, yo ya paso de los 50 años, he escuchado a mucha gente preguntas que nadie termina de responderles. Nosotros, a la luz de la Biblia, con las ideas de Dios, queremos responder muchas de esas preguntas que la gente se hace. Hay muchas preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre tantas preguntas. Y Bea y su equipo, tenemos aquí un equipo de hermanos, de reporteros que han ido a las calles, que han estado haciendo preguntas. Y ellos han ido y vamos a ir a ver ese vídeo, Pablo, porque hay bastantes preguntas. Quiero que veas este vídeo, tenemos todas las preguntas aquí. Si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué le preguntarías? ¿Por qué los hombres son tan hipócritas? ¿Por qué existe ahora mismo tantas guerras y tanta injusticia? Pues que cambiara un poco el mundo, que está muy mal la cosa. Le preguntaría que cómo podríamos cambiar, primero que todo, el sistema de interior de cada ser humano. Venga, ¿que dónde voy a ir? Y nada más. Básicamente lo que le preguntaría es por qué dejar esa incertidumbre en el mundo sobre su existencia, por qué dejar esa idea de que existe o no existe. Pues le preguntaría que cómo nos ha hecho tan mal si Dios era tan perfecto. Y si todo lo ha hecho tan perfecto, ¿cómo se le ocurrió de hacernos tan mal y tan soberbio y tan... O sea, ¿cómo te diría yo? O sea, no es que no tenemos nada bueno, porque nos corrompimos en cuanto nos ofrecen algo. Le preguntaría que cómo podríamos racionar mejor y cambiar el mundo entero. ¿Qué hay después de la muerte? Porque hay pobreza en el mundo. Bueno, hemos visto todas las preguntas y queremos dar las gracias siempre desde aquí a cada uno que muy amablemente, que con tanto cariño responde a esas preguntas. Y bueno, Pablo. Yo creo que este vídeo es una muestra, es una pequeña muestra de las preguntas que mucha gente se hace. Cada día vamos a responder preguntas de este tipo. Y bueno, vamos a ver hoy cuánto tiempo tenemos, hasta dónde llegamos, ¿verdad? Pero si tú tienes una pregunta que le harías a Dios, si supieras que Él te escucha, bueno, tú vas a decir cómo nos pueden hacer llegar las preguntas, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay dos formas que nos pueden hacer llegar las preguntas. Puede llamarnos por teléfono al 91-512-2000. Entiendo que nuestros compañeros lo ponen aquí en pantalla, muchas gracias. Y también tenemos un email, preguntas@tvn.org. Nos puedes escribir o nos puedes llamar. Aleluya. Y nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que dice la Biblia. Un servidor ha leído la Biblia, ha estudiado la Biblia desde que era niño. Yo llevo ya más de 50 años leyendo la Biblia, llevo más de 50 años estudiando la Biblia, llevo más de 50 años meditando en lo que Dios dice en su palabra. Yo voy a procurar no poner ideas mías, voy a procurar responderte a tus preguntas sujetándome lo máximo a lo que la Biblia dice. Si en alguna oportunidad doy una opinión, también voy a hacerlo saber, ¿no? Esto es mi opinión, pero voy a procurar responder a tus preguntas de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y Pablo, hay un momento en la Biblia que el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, pueblo de Dios... Eso es muy importante, porque si queremos saber lo que Jesús piensa sobre tantas cosas que nos preguntamos, cosas con trascendencia, con eternidad, cosas muy importantes sobre la vida
o sobre la muerte, o cosas a lo mejor menos importantes, pero que afectan nuestra cotidianidad, sin duda en la Biblia vamos a encontrar qué es lo que Dios piensa sobre eso. Este programa está para satisfacer tus dudas, tus interrogantes, todo eso que te has preguntado sobre tantas cosas que nadie te ha respondido, porque esas respuestas solamente están en la Biblia. Y tristemente en este país no podemos decir que conozcamos demasiado la Biblia. Tal vez nos es muy fácil recitar de memoria una alineación de un equipo de fútbol u otro tipo de cosas que tienen que ver con los toros o con la gastronomía o con la idolatría, pero los temas de Dios, los temas de la Biblia, ahí estamos un poquito más flojos. Nosotros desde aquí queremos responderte a todo eso con lo que la Biblia dice. Las primeras preguntas que vamos a responder son las siguientes. Número 1, ¿por qué los hombres son tan hipócritas?, preguntaba una persona. Número 2, ¿por qué existen ahora mismo tantas guerras y tanta injusticia? Y número 3, ¿cómo nos ha hecho tan mal si Dios es tan perfecto? Si todo lo ha hecho tan perfecto, ¿cómo se le ocurrió hacernos tan mal y tan soberbios? O sea, ¿cómo te diría yo? O sea, es que no tenemos nada bueno, porque nos corrompimos en cuanto nos ofrecen algo. Quiero que pongamos el vídeo, vamos a ir al vídeo para ver de nuevo estas preguntas, para ver quiénes hicieron estas preguntas. Si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué le preguntarías? ¿Por qué los hombres son tan hipócritas? ¿Por qué existe ahora mismo tantas guerras y tanta injusticia? Pues le preguntaría que cómo nos ha hecho tan mal si Dios era tan perfecto. Y si todo lo ha hecho tan perfecto, ¿cómo se le ocurrió de hacernos tan mal y tan soberbio y tan... O sea, ¿cómo te diría yo? O sea, no es que no tenemos nada bueno, porque nos corrompimos en cuanto nos ofrecen algo. Y bien, muchísimas gracias. Vuelvo a decir a cada uno de los que tan amablemente responden a esas preguntas que hacemos en las calles. Si nos ves, por cierto, si nos ves por ahí, si ves a Bea y a su equipo por ahí con un logo de TVN, nuestra televisión cristiana, y tienes alguna pregunta que hacer, acércate y ellos te atienden. Qué bueno, pues Leila, yo me uno a tu agradecimiento, ¿verdad? Porque estas personas con su amabilidad nos ayudan para poder responder a muchos más. Seguramente lo que ellos están preguntando está en el corazón o estaba en el corazón y en la mente de mucha gente, ¿verdad? Y sin duda de las tres preguntas, la última refleja y engloba las primeras, ¿verdad? Uno habla de que por qué el ser humano es soberbio, otra por qué hay tantas guerras, pero concretamente la última persona habla de por qué somos tan malos, por qué Dios nos creó tan malos y Él es tan perfecto. Bueno, lo hemos escuchado ya varias veces. Bueno, yo quisiera felicitar a este hombre porque parte de una posición bíblicamente correcta. Es decir, él habla de que Dios nos ha creado. A mí eso me llena de alegría porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde no todo el mundo piensa así. Pero quiero decirte que la Biblia es muy clara en esto. Es decir, somos, Santo Dios, somos creación de Dios. A mí me entristece mucho cuando escucho diferentes personas hablar de que venimos del mono. Permíteme, yo no vengo del mono. Los hijos de Dios no venimos del mono. Los seres humanos no venimos del mono. Hemos sido creados por Dios. Santo Dios, a veces escucho cosas como que todo esto viene de la famosa gran explosión, ¿verdad? Y bueno, yo tengo muy claro, cuando algo explota, todo se destruye, especialmente la vida biológica. Y yo sé que estoy siendo un poquito atrevido y no estoy siendo muy riguroso con esto, pero tampoco se está siendo riguroso desde la ciencia cuando se dice que el ser humano viene del mono. Hay mucha gente cristiana en la ciencia que no comparte esto, que no está de acuerdo. Evidentemente eso no está demostrado científicamente. Es una teoría, es una corriente de pensamiento que sobre todo lo que pretende es negar que Dios nos creó. Pero desde aquí lo que queremos es afirmar que somos creación de Dios. Aleluya. Entonces decía que este hombre parte de una buena posición porque dice que Dios nos creó, pero ¿por qué nos creó tan malos si Él es tan bueno, si Él es tan perfecto?
Santo Dios. Bueno, yo soy de los que leen la Biblia y la creen como un niño. Yo llevo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando en la Biblia desde hace más de 50 años y yo todo lo que dice la Biblia me lo creo. Y yo sé que Dios está contento con eso. Hay cosas que no están muy claras, normalmente tienen que ver con la calidad de la traducción, pero todo lo importante que Dios nos quiere decir en la Biblia no deja lugar a ninguna duda. Aleluya. Santo Dios. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre estas preguntas que estos amigos tan amablemente nos han hecho? Bueno, pues vamos a leer la Biblia, ¿verdad, Leila? Vamos a invitar al pueblo de Dios en sus casas. Yo creo que todos o la mayoría tenemos una Biblia. Tómala en tus manos. Tal vez tu Biblia tiene un poquito de polvo, llevas meses o tal vez años sin leerla. Santo Dios, necesitamos leer más la Biblia. Vamos a leerla juntos. Vamos a ir a la Biblia y vamos a profundizar un poquito para responder, Santo Dios, para responder a estas preguntas. Para responder, y Pablo, yo quiero que antes, si no te importa, volvamos a ver esa pregunta, esa tercera pregunta que resume las preguntas anteriores. Adelante. Compañeros, muchas gracias. Si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué le preguntarías? Pues le preguntaría que cómo nos ha hecho tan mal si Dios era tan perfecto. Y si todo lo ha hecho tan perfecto, ¿cómo se le ocurrió de hacernos tan mal y tan soberbio y tan... O sea, ¿cómo te diría yo? O sea, no es que no tenemos nada bueno, porque nos corrompimos en cuanto nos ofrecen algo. Aleluya. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que la Biblia deja muy claro que cuando Dios nos creó buenos, nos creó buena gente. Ahora, es cierto lo que dice este hombre. Él tiene una visión sobre la realidad de la sociedad, sobre la realidad del mundo, del planeta, de los seres humanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si Dios dice en la Biblia que Él nos creó y éramos buena gente, ¿qué fue lo que pasó para que ahora este hombre opine de esta forma? Y no solamente él, sino realmente está constatando una realidad social, una realidad del ser humano. Entonces, vamos a leer la Biblia, como hemos dicho. Yo le voy a pedir a la pastora Leila, que además es mi esposa. Estamos acostumbrados durante muchos años a leer la Biblia juntos en familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Ya son muchas veces las que hemos leído la Biblia, incluso la hemos memorizado en muchos pasajes y hemos meditado en ella, y fruto de eso queremos responder muchas preguntas que muchos se hacen. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer para que veas cómo la Biblia dice que Dios, cuando crea algo, es bueno. Comenzamos, Leila. Dice el libro de Génesis en el capítulo 1, empezando por el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aleluya. Yo te animo a que nos sigas con tu Biblia. Recuerda que lo que tenemos son traducciones, ¿verdad? El Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo, una parte de la Torá, de la ley de Moisés, fue escrita en hebreo. Nosotros hablamos castellano. Evidentemente, la única forma de leer esto en castellano es porque porque se haya producido una traducción. Hay algunas traducciones, yo diría que todas de bastante calidad, pero al ser traducciones, unos van a traducir y vio Dios que la luz era buena, y otros pueden decir y la luz era buena y Dios vio que así era. Está diciendo lo mismo, pero entiende que las Biblias en castellano, en inglés, en francés, por ejemplo, son traducciones. Lo bonito sería que supiéramos hebreo, que nos hubieran enseñado hebreo desde niños. A mí tristemente me enseñaron el latín, no me ha valido absolutamente para nada. Hubiera preferido que me hubieran enseñado hebreo. Y ahora poder, como estoy enseñando yo a mis hijos hebreo, poder leer copias de los originales en hebreo y entender mucho mejor la profundidad de la Escritura. Pero como Dios ya sabía todo esto,
Dios nos tiene misericordia y Dios asegura que aunque sea una traducción al castellano o al euskera, que fue, por cierto, traducida antes que al castellano, no sé si fue en el siglo XV, ya no recuerdo bien. Bueno, Dios se ocupa de que podamos entender sus ideas, sus pensamientos para todo aquel que quiera, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo. Si seguimos con el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Qué interesante. Mira, esta frase, y vio Dios que era bueno, se va a repetir en muchas oportunidades. Es decir, Dios deja muy claro que todo lo que Él creó era bueno. Es decir, Dios levantó acta, permíteme que lo diga así. Dios levantó acta y constató esto que yo he creado es bueno, incluso a veces dice en gran manera. Por eso, cuando este hombre amablemente dice, bueno, ¿cómo Dios siendo tan perfecto pues nos hizo tan malos? No, malos somos, pero Dios no nos hizo malos. Vamos a explicarte a lo largo del programa cómo hemos llegado a ser los hombres y las mujeres de esta manera. Seguimos leyendo en la Biblia. Si seguimos en el versículo 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Bueno, pues nuevamente escuchamos esta frase, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios quiso dejar muy claro que cuando Él nos creó, quiso dejar muy claro, porque lo repite mucho en el hebreo original, que lo que Él hizo era bueno. Y además era bueno en gran manera. Amén. Seguimos leyendo. Amén. Seguimos en el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Bueno, es como muy contundente, ¿verdad? Una vez más, Dios deja claro que y vio Dios que era bueno. Amén. Es decir, una vez más te digo que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Amén. Seguimos leyendo. Amén. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Fíjate que dice, querido amigo, dice, produzcan las aguas. Hay cosas en las que Dios dice, produzcan las aguas, ¿verdad? Y hay otras cosas, como dice un texto más literal del hebreo, en el caso del hombre, dice que modeló al hombre. Es decir, hay cosas que Dios hace con sus manos y hay cosas que dice produzcan las aguas. Científicos cristianos van a poder explicar muchísimo mejor que yo la Biblia cuando habla de la creación, ¿verdad? No dejes que ideas que no son de Dios ocupen tu mente, ocupen tu corazón. Fue Dios quien nos creó. No venimos del mono. Somos criaturas inteligentes de Dios. Y vamos a seguir hablando de esto. Adelante. Amén. Sí, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo has dicho? Y vio Dios que era bueno. ¿Otra vez?
y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa? Tenemos que cambiar nuestras ideas por las ideas de Dios. La Biblia dice, Santo Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Cambiar vuestra forma de pensar por las ideas de Dios. Sin duda, las ideas de Dios son verdad. Los cristianos no tenemos duda. Pero de cualquier forma, las ideas de Dios siempre, por lógica, van a ser mucho más verdad que las nuestras. Amén. ¿Qué quiere decirse? No es Dios quien nos crea malos. Él insiste en decirnos, no, yo esto lo creé y lo hice bien. Y lo hice no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Amén. Seguimos leyendo. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Santo Dios, yo creo que Dios quiere dejar súper claro que lo que Él creó era bueno. Amén. Tenemos que, los que hemos leído la Biblia desde niños, esto lo aprendimos de memoria. Es decir, en nuestra mente está muy claro, cuando Dios crea es algo bueno. Adelante. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sí, qué interesante. Si leemos una Biblia más literal del hebreo, va a decir, no sé si podemos leer, por ejemplo, tenemos aquí la Biblia textual, esta traducción, es una traducción que respeta ciertas palabras del hebreo original, va a decir, entonces dijo Elohim o Elohim, ¿verdad? Sí. Yo no soy un experto en hebreo para nada, es una de mis tristezas, ¿verdad? Pero, ¿qué dice literalmente en la Biblia textual? Dice, entonces dijo Elohim, o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Qué tremendo. Fíjate, en el hebreo no dice Dios. En el hebreo usa el nombre de Dios, ¿verdad? En este caso Elohim o Elohim, que es el Dios creador cuando se trata de crear. Esto es una riqueza tremenda. Cuando uno conoce el hebreo, estas traducciones al castellano, al francés o al italiano, se quedan un poquito sosas, ¿no? Como faltas de condimento, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice. Entonces dijo Dios, o de una forma más hebrea, más profunda, entonces dijo el Elohim o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios es una persona colectiva. Es decir, hablaron entre ellos. Tomaron la decisión, dice la Biblia textual, más próxima al original hebreo, que modelaron, ¿cómo dice exactamente? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aleluya, seguimos leyendo un poquito más. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué bueno, pues leyendo estos pasajes de la Escritura, llegamos a varias conclusiones. Primera, que cuando Dios nos crea, cuando Dios crea los cielos y la tierra, queda claro que es algo bueno lo que Dios hace. Y hay una segunda conclusión muy importante, y es que cuando Dios crea, cuando Dios en este caso nos crea a los seres humanos, no nos crea y nos pone en el espacio y flotando
para que vayamos o vengamos a nuestro criterio. No, no, Dios nos pone bajo autoridad y sobre autoridad. Esto es algo que tú tienes que conocer. La Biblia lo deja muy claro. Es decir, Dios puso al hombre en un lugar en la tierra y le dijo literalmente, llenad la tierra, estoy en el versículo 28, sojuzgadla, señoread. Es decir, Dios le dio autoridad al hombre sobre su creación. Pero Dios puso al hombre bajo la autoridad de Dios, bajo su autoridad. Es decir, la autoridad, primeramente, la tiene Dios, Yahvé Sebaot, y alguien puede decir, ¿y eso qué es? Bueno, hay traducciones que respetan un poquito más el hebreo, y Yahvé Sebaot es el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Elohim es el Dios creador, es Dios, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo Dios. Entonces, Él es la autoridad desde el principio, ¿verdad? Y luego el hombre, que está bajo la autoridad de Dios, tiene toda la creación, digamos, a sus pies, porque Dios le dice que es el que tiene autoridad, le dice, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces, en las aves, en las bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Primer punto, todo lo que Dios crea es bueno. Segundo, todo lo que Dios crea lo pone en un orden de autoridad. Es decir, cuando tú naces en este mundo, no naces en un no se sabe dónde ni cómo. No, tú entras en un orden de autoridad, dice la Biblia. Aleluya. Santo Dios. Entonces, seguimos adelante. Ahora, sí. Yo quería decir, Pablo, a lo mejor hay alguien que se acaba de incorporar, a lo mejor hay alguien que acaba de encender la televisión y nos ve aquí. Estamos iniciando un nuevo programa, contarle a nuestros amigos que estamos iniciando un nuevo programa, resolviendo o contestando preguntas a la luz de las Escrituras. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas que a lo mejor te has hecho o que le harías a Dios. Si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué preguntas le harías? Entonces, si tú tienes una pregunta, nos puedes llamar por teléfono al 915122000. Llámanos ahora mismo, tomaremos tu pregunta o escríbenos a preguntas@tvne.org. Pablo. Aleluya. Y a mí me gustaría volver a escuchar la pregunta que específicamente estamos respondiendo, no sé si es posible, para recordar a qué estamos respondiendo. Vamos a ver la pregunta en vídeo. Si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué le preguntarías? Pues le preguntaría que cómo nos ha hecho tan mal si Dios era tan perfecto. Y si todo lo ha hecho tan perfecto, ¿cómo se le ocurrió de hacernos tan mal y tan soberbio y tan... O sea, ¿cómo te diría yo? O sea, no es que no tenemos nada bueno, porque nos corrompimos en cuanto nos ofrecen algo. Santo Dios, bueno, es tremendo. Entonces, estamos leyendo la Biblia aprendiendo que lo que Dios crea siempre es bueno. Santo Dios, segundo punto que hemos aprendido, que cuando Dios nos crea, nos pone en un orden de autoridad. Es decir, alguien nos gobierna y gobernamos también, en este caso, Adán, sobre los animales, sobre la tierra en general, la creación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. Hemos leído que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora, la Biblia enseña en muchos lugares que Dios es fuego consumidor. La Biblia enseña que los cielos de los cielos no le pueden contener. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Aleluya. Entonces, cuando habla la Biblia de que Dios nos crea a su imagen y semejanza, ¿qué es lo que quiere decir? Te lo voy a explicar. Lo que quiere decir es que Dios crea al hombre y a la mujer, y luego vamos a explicar un poquito más, es lo único que Él crea con identidad. No vamos a hablar hoy de los ángeles, no vamos a hablar de los arcángeles, no vamos a hablar de los serafines, no vamos a hablar de los querubines. Algún día, sobre todo si el pueblo quiere preguntar, contestaremos a esas preguntas. Pero estamos ahora hablando de la creación en la tierra. Es decir, cuando la Biblia dice que nos crea a su imagen y semejanza, lo que quiere decir es que nos crea con identidad, es decir, con la posibilidad de tomar decisiones. Es decir, Dios quiso dar un paso al frente, no solamente creó animales, no solamente creó peces, y dijo, produzcan las aguas, peces, produzcan las plantas, la tierra, semillas, etcétera, 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 todo lo que hemos leído. No hemos leído todo lo que la Biblia dice, hemos leído algunos pasajes,
pero llega un momento en el que Dios dice Elohim, Elohim, que es una persona colectiva, hablan entre ellos y dicen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Dios dio un paso para crearnos, para crear no algo más de lo que ya estaba creando, sino dio un paso para crear seres con identidad, con capacidad de tomar decisiones. Ahí está el asunto, ahí está la diferencia. Es decir, Dios nos crea buenos, Dios nos crea en un orden de autoridad, pero Dios nos crea, y es algo maravilloso, porque nos crea con identidad. O sea, podemos pensar, podemos tomar decisiones, podemos sentirnos con identidad como personas. Cada persona es diferente, cada persona tiene su criterio, cada persona tiene sus pensamientos. Qué tremendo lo que Dios creó. El cerebro fue Dios quien lo creó. El cerebro no puede ser fruto de una explosión. El cerebro no puede ser fruto de una evolución. Santo Dios, eso que me lo demuestren a mí también en un laboratorio. Yo cuando hablo de la fe, siempre hay alguien muy intelectual que me dice, demuéstramelo en un laboratorio. Pues yo ahora te digo, demuéstrame en un laboratorio que un cerebro puede ser producto de la evolución. O sea, a veces hay que tener más fe para creer a algunas personas que hablan en nombre de la ciencia, que no son cristianos, que simplemente creer como un niño lo que la Biblia dice. Yo prefiero creer lo que la Biblia dice. Para mí el cerebro del ser humano fue creación de Dios, creación exclusiva, creación extraordinaria. Yo creo que fue de las cosas más maravillosas que Dios creó. Ahora, eso tiene un riesgo, porque cuando Dios nos crea con identidad, con personalidad, con capacidad para tomar decisiones, la historia nos dice, la historia de la humanidad nos dice que no lo hicimos demasiado bien. Por eso este hombre que nos ayudó al principio con su pregunta, pues dice, ¿por qué la gente es tan mala? ¿Por qué? Y luego saca un tema de actualidad que dice, y si hay dinero por medio, que rápidamente nos corrompemos. Y el hombre mira así de lado, que a mí me impacta. Qué bien se expresa ese hombre. Realmente yo a este hombre le pongo un 10 en colaboración con el programa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde comienza el problema? Porque la Biblia deja claro, aleluya, la Biblia deja claro que Dios nos creó buenos. No solamente a nosotros, los seres humanos, sino a todo lo que Dios creó. La Biblia deja claro que Él nos crea en un orden de autoridad, Santo Dios, y la Biblia deja claro que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y está hablando de esto, de que nos creó con identidad, nos creó con capacidad para tomar decisiones, para pensar de la misma forma que Él piensa. No como puede pensar, entre comillas, un animal, un león, un elefante. No, estamos hablando de que nosotros podemos pensar igual que Dios piensa. Tenemos, digamos, la misma base. Esa imagen y semejanza se refiere a nuestro cerebro. Santo Dios. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde comienza el problema? Bueno, pues lo que pasó es que hubo un cambio de gobierno. Fíjate, te lo voy a decir en términos muy actuales. Mira, Adán acostumbraba a pasear con Dios en el huerto del Edén. Yo no sé si tú sabías esto, pero la Biblia es muy clara. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 8. Leila, por favor, ayúdame. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre y su mujer se escondieron, pero durante mucho tiempo no se escondieron. Durante mucho tiempo pasearon con Dios. Durante mucho tiempo charlaron con Dios. Durante mucho tiempo compartieron con Dios. Durante mucho tiempo vivieron en comunión con Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió, Santo Dios, es algo que apareció un nuevo personaje que se llama la serpiente. Y yo sé que ahora mucha gente se va a reír. Mira, yo tengo aquí, fíjate lo que me he traído de casa. Yo no sé si alguien puede un plano de esto. Me he traído hasta la manzana, para que te rías a carcajadas. Pero yo sé que hay gente que no se ríe, aquí está. Yo sé que hay gente que está escuchando con mucha atención. Yo sé que hay gente que tiene temor de Dios. Yo sé que hay gente que está deseando entender y conocer lo que Dios piensa sobre muchas cosas que la gente se pregunta. Para eso estamos aquí en esta televisión, para eso está este programa, para responder a todas esas preguntas que seguramente mucha gente no te ha respondido desde niño, desde joven, ya tal vez desde tu madurez, ahora en tu vejez te siguen sin responder.
Yo quiero responderte con la Biblia en la mano. Entonces, vamos, yo voy a dejar aquí la manzana aquí a mi lado, no me la voy a comer, pero vamos a hablar de Eva y de la serpiente. La Biblia dice que Dios hizo al hombre varón y hembra. Fíjate qué interesante lo que desvela la Torá, la Biblia en hebreo, santo Dios, que a veces no se traduce con la exquisitez o no se entiende con la exquisitez que se entendería si supiéramos hebreo. El proyecto de Dios de crear al hombre significa varón y hembra, es decir, hombre y mujer. El principio de la creación de Dios en cuanto al hombre es varón y hembra. No es el hombre, no es el macho, no, no, no. El hombre para Dios es un hombre y una mujer. Es el varón y la hembra. Por eso la idea del matrimonio es idea de Dios. Es decir, cuando un hombre y una mujer están bien casados, van a dar mucho más juego, van a ser mucho más creativos, van a aportar mucho más a la sociedad que si anda cada uno por su lado. Esto es una opinión mía, pero la podía refrendar en la Biblia. Aleluya. Santo Dios. Entonces vamos a la serpiente. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 1. Adelante, Leila, por favor. Sí. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Yo quería decir algo antes de seguir. Obviamente, para entender mejor todo esto, tendríamos que hablar de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, porque la serpiente no es otra cosa sino una forma natural donde está actuando un querubín que se había rebelado contra Dios, que se llamaba Lucifer, que era un ser muy especial, que acabó siendo Satanás. Es decir, un ángel caído, rebelde contra Dios. Pero evidentemente se nos iría el programa y mucho más. Entonces vamos a hacer un salto en esto y vamos a centrarnos en esta historia que mucha gente conoce. Seguimos en Génesis capítulo 3. Seguimos en Génesis capítulo 3, versículo 2, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, lo primero que vemos, y esto es algo muy, muy simple, pero quiero decirlo, lo primero que vemos es que la Biblia no habla de una manzana. La Biblia habla del fruto de un árbol. Entonces, cambia las ideas de tu mente. La Biblia no habla de manzana. Eso no es correcto, eso no lo dice el original, eso no es así. La Biblia habla del fruto de un árbol, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Fíjate, aquí dice la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo anterior dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora, honestamente, mírame a los ojos, querido amigo. La serpiente, el diablo, dijo a la mujer: no moriréis. Mira, si algo ha pasado en esta humanidad es que no dejamos de morir. Dios tiene razón desde el principio. El diablo es el padre de la mentira, es un engañador. Y sigue engañando a miles y miles y millones de personas con diferentes ideas, diferentes corrientes de pensamiento. Claro que morimos. Claro que por llevarle la contraria a Dios morimos. Santo Dios. Cada 9 meses muere la población equivalente a la española. Es decir, dentro de 9 meses alrededor de 47 millones de personas ya no van a estar con nosotros. Estoy hablando de la población mundial. O sea, claro que morimos. Haberle llevado la contraria a Dios no fue buena idea. El diablo nos engañó, querido amigo. No fue por el hecho de comer una manzana, eso la Biblia no lo dice. No fue por el hecho de comer el fruto de un árbol, tampoco. Fue por el hecho de desobedecer, de llevarle la contraria a Dios. Yo no sé si esto te ofrece algo de luz, algo de reflexión. Vamos a seguir leyendo. Sí, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fíjate, voy a hacerte una pregunta, querido amigo. ¿Cómo crees que se puede contar una historia así? Que pueda permanecer vigente durante más de 40 siglos. Porque ahora, ¿verdad, Leila? Sacan un aparato, sacan un libro y a los 6 meses ya te sacan la nueva versión. Es decir, cualquier producto no aguanta ni 6 meses ni un año, ya hay nueva versión. ¿Cómo se puede contar una historia tan profunda y que pueda aguantarse sin modificar una coma durante más de 40 siglos y pueda mantener su coherencia? Si no reconocemos que esto es obra de Dios, que esto es un milagro, que esto es algo impresionante, estamos faltando a la verdad y somos bastante ignorantes, ¿verdad? Porque cualquier cosa que hacemos los hombres rápidamente requiere una versión, ¿verdad? Requiere una actualización, requiere una modificación. Pero la Biblia está explicando una historia muy profunda y habla del fruto de un árbol, pero está hablando sobre todo de estar de acuerdo con Dios, de pasear con Dios, de compartir con Dios, de sujetarse al gobierno de Dios, o está hablando de que Eva, juntamente con Adán, deciden tomar una nueva opción, un nuevo camino, que es un camino de desobediencia a Dios, que es creer lo que el diablo dice, creer una nueva idea y al final darse cuenta que pierden la vida, pierden la luz, pierden la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay un tema con la sexualidad, siempre están... Yo he crecido en un país de chistes verdes, lo lamento tanto, qué poco nivel, ¿no? Una sexualidad reprimida que ahora se convierte en un desorden. La sexualidad es de Dios, es creación de Dios. Pero aquí está hablando de que ellos se ven desnudos, de lo que se vieron desnudos fue de la gloria de Dios. Perdieron la gloria de Dios que ellos la veían con sus ojos naturales en forma de luz. Es decir, Dios, en cuanto desobedecieron, ¿verdad?, su gloria se fue de ellos y ellos vieron que se quedaron desnudos de su gloria. La Biblia dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Seguimos leyendo. Sí, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, esto de echarle la culpa a la mujer es muy antiguo. Muchas veces los hombres, cuando hay un problema, le echamos la culpa a la mujer. Bueno, esto ya lo hizo Adán hace mucho tiempo. Bueno, cuando rechazamos las ideas de Dios, cuando Adán y Eva rechazaron las ideas de Dios y tomaron las ideas de la serpiente, lo que pasó es que cambiaron de reino. Dejaron estar bajo la autoridad de Dios y empezaron a estar bajo la autoridad de Satanás. Este es el asunto. Es decir, cuando tú rechazas las ideas de Dios, Dios no te puede gobernar. O sea, Dios gobierna con ideas. El cielo es el cielo porque se aplican las ideas de Dios. Si yo rechazara las ideas de Dios, Dios no me puede gobernar. Entonces, si Dios no me gobierna, si Dios no te gobierna, quien te empieza a gobernar, quien empezó a gobernar a Adán y Eva, fue el diablo. Y no solamente empezó a gobernar a Adán y Eva, recuerda el principio que aprendimos al principio. Dios nos crea en un orden de autoridad. ¿Qué significa? Que si Adán y Eva se ponen bajo el gobierno del diablo, todo lo que está bajo su autoridad inmediatamente se pone también bajo el gobierno del diablo. Por eso, en ese momento, cuando ellos dudaron de las ideas de Dios, en ese momento cuando ellos dijeron, bueno, a lo mejor la serpiente tiene razón, a lo mejor nos aporta algo nuevo, a lo mejor nos hace experimentar algo nuevo, lo que hicieron es entrar en el gobierno de Satanás y pusieron a todo lo que estaba a sus pies, a toda la creación de Dios, juntamente con ellos, bajo el gobierno de Satanás.
Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, bueno, ahí ya entendemos un poquito más que Dios lo creó todo bueno, pero se ha ido echando a perder. Entonces ya es otro el que te gobierna. Ya la creación de Dios la dejó de gobernar Dios. Empezó a gobernarla el diablo. Y el diablo dice la Biblia que es el padre de mentira. Entonces vivimos en un mundo de mentira, no te extrañe. Vivimos en una sociedad donde miente todo el mundo, o casi todo el mundo. Estamos acostumbrados, ya parece, ¿verdad, Leila?, como un deporte. Una persona en eminencia habla y sinceramente no sabe si te está diciendo la verdad. Bueno, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. No lo sabes, no tienes la seguridad. De repente sale otro y dice, no, está mintiendo. Y dice, no estoy mintiendo, sí está mintiendo. Santo Dios, o sea, no estamos acostumbrados a decir la verdad. Es así, o sea, vivimos en una cultura, por lo menos, de la falta de credibilidad, diría yo, ¿verdad? Por lo menos de la falta de credibilidad. Santo Dios. Bueno, pues ahí está nuestra capacidad de decidir. Dios nos creó, ¿verdad?, siendo buenos, Dios nos creó a su imagen, Dios nos creó en un orden de autoridad, pero nos creó con capacidad para decidir. Decidimos mal. Fue una mala decisión cambiar de gobierno. Dejamos de que Dios nos gobernara y empezamos a ser gobernados por Satanás. Entonces, eso tuvo unas consecuencias inmediatas, a la velocidad de la luz. La creación de Dios fue destituida de su gloria. Su gloria, simplificándolo mucho, sería como la atmósfera, como las vitaminas, como la sustancia divina para ser redundantes en la vida. Lo ha explicado, ¿verdad, Leila?, de una forma muy superficial, muy sencilla. Sin la gloria de Dios, dice la Biblia, nos echamos a perder. Santo Dios. Sin las ideas de Dios nos corrompemos. Te lo vuelvo a decir, sin las ideas de Dios, cuando dejamos las ideas de Dios a un lado y empezamos a tomar las ideas del diablo, nos corrompemos. Ahora, fíjate bien, las ideas de Dios se parecen mucho, son muy parecidas acústicamente, o ¿cómo sería? ¿Cuál sería la palabra? A nivel sonoro, ¿cómo sería? Auditivamente, no sé, ya me has... Audiblemente, tal vez. Son muy parecidas a las ideas del diablo. O sea, Dios te dice, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y el diablo te dice, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirás. Es decir, si hay un poquito de interferencia, si hay un poquito de ruido, te puede parecer que es lo mismo lo que Dios dice de lo que dice el diablo, pero es totalmente lo contrario. Amén. O sea, Dios te está diciendo, no hagas esto porque vas a morir, porque no te va a ir bien, y el diablo dice, ¿cómo que no? Tú haz lo que no pasa nada, experimenta, vive la vida. Al final, dolor, frustración. Me viene un pensamiento, aleluya, me viene un pensamiento, yo recuerdo, he dicho antes que tengo más de 50 años, he vivido siempre en España, aunque he viajado mucho. Recuerdo en la década de los 80 que desde posiciones de autoridad se nos decía en este país cosas como el que no esté colocado que se coloque. Se hablaba de las drogas como que era algo interesante, algo que había que experimentar. Venga, jóvenes, nuevos tiempos, democracia, libertad. Bueno, evidentemente yo como cristiano perseguido en los tiempos de la dictadura, pues me parecía bien eso de la democracia, eso de la libertad. Lo que no me parecía bien es que también pues hubiera libertad para las drogas. No me parecía bien. Ahora, no me cuadraba como personas educadas, como personas sabias, según la corriente de este mundo, le daban, digamos, vuelo al tema este de las drogas. Al final miles de jóvenes murieron, al final miles de familias sufrieron, al final incluso hijos pegaron a sus madres para robarles el dinero. Yo estuve 4 años sirviendo gratuitamente en una entidad que se dedicaba a ayudar a este tipo de jóvenes. Sé de lo que estoy hablando. Cuando le llevamos la contraria a Dios, aunque sea con posiciones modernistas, al final siempre hay dolor, al final siempre hay frustración. Yo prefiero ser de los que piensan, de los que intentan pensar de acuerdo a las ideas de Dios. Volvemos al tema de este momento. Entonces, sin las ideas de Dios nos corrompemos. Aunque parezcan buenas ideas, aunque se pongan de moda, aunque parezcamos más progres, aunque parezcamos más modernos, sin las ideas de Dios nos corrompemos, nos va a ir mal, vamos a traer muerte en el matrimonio, en los hijos, en la economía. Sí, en la economía. La economía también se afecta si prescindimos de las ideas de Dios. Santo Dios. Entonces,
vamos a ir concluyendo con estas preguntas. Entonces, Dios nos creó, ¿cómo nos creó? Buenos. Dios nos creó buenos. Ahora, nos creó con identidad, es decir, con la capacidad de seguir en lo bueno o de tomar otro camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos personas, porque Dios tiene un proyecto con su creación, con la humanidad, de una intimidad, de una relación muy profunda, y por eso Él nos quiere dar un nivel tan alto, porque Él quiere relacionarse con nosotros a ese nivel. Pero claro, aquí estamos en prueba, aquí en esta tierra estamos en prueba. O sea, tenemos que demostrarle a Dios que realmente podemos tener identidad, ¿verdad? Y que nos puede dejar conducir el avión, ¿eh? O sea, tenemos que demostrarle a Dios que siendo libres, teniendo autonomía, teniendo identidad, vamos a ser buenos, vamos a estar a favor de la vida. Entonces, decidimos mal entonces, ¿verdad? Adán y Eva decidió mal y seguimos decidiendo mal. Se siguen tomando muchas decisiones malas cada día en la sociedad en la que vivimos. El hombre sin Dios, dice la Biblia, se autodestruye. Se autodestruye. Hace poco yo hablaba con unas personas muy cultas y me menospreciaban gente que aparecen en la Biblia de hace 30 siglos. Y yo decía, ¿en qué hemos avanzado? ¿Tú que menosprecias a esta gente? Si en el siglo pasado nos hemos matado más de 100 millones de personas, ¿somos mejores ahora? ¿Somos más intelectuales? ¿Somos más sabios? Nos hemos matado más de 100 millones de personas y casi todos en Europa, o la mayoría en Europa, que somos los más, mira, cómo me queda la chaqueta, los europeos. Nos hemos matado más de 100 personas. ¿Cómo que somos superiores a estas personas de las que la Biblia habla de hace 20, 30 siglos? Yo no veo ningún tipo de que hayamos mejorado, ¿eh? Santo Dios. Preguntaba una de las personas al principio, ¿por qué hay guerras? Bueno, estamos respondiendo. Hay guerras, ¿por qué? Porque hemos dejado a un lado las ideas de Dios y tomamos nuestras ideas. Ideas de egoísmo, ideas de que prevalezcan mis cosas antes que las tuyas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo a la serpiente. Pablo, perdona sí. Que te interrumpa antes de que vuelvas a la serpiente. Y estamos todos, yo estoy contenta de escuchar todo lo que estamos compartiendo, lo que estás compartiendo. Recordar, si te acabas de incorporar, si acabas de encender la televisión, estamos iniciando un nuevo programa. Si tuvieras la certeza de que Dios te escucha, ¿qué preguntas le harías? Escríbenos, tenemos un email, preguntas@tvne.org. Queremos contestar cada una de esas preguntas a la luz de la palabra de Dios, conociendo lo que Dios piensa, viendo lo que Dios piensa, queremos responder, o llámanos por teléfono al 91-512-2000. Pablo. Aleluya. Santo Dios. Bueno, decía que vuelvo a la serpiente. La serpiente sabía y sabe que tú y yo tenemos capacidad para tomar decisiones. La serpiente sabía y sabe que somos creación de Dios, Satanás no tiene ninguna duda, y sabe que tenemos la capacidad de decidir. Sabe que tenemos la capacidad de decidir hacia la luz, hacia las ideas de Dios o hacia las ideas del diablo, que son tinieblas. Entonces tú a lo mejor puedes decir, bueno, pero ¿qué tengo yo que ver con Adán, con Eva, con la serpiente? Bueno, lo que la Biblia enseña es que si tú hubieras estado allí, lo hubieras hecho igual de mal que Eva, igual de mal que Adán o incluso peor. Es decir, por eso Dios también nos toma como responsables. Porque Dios, cuando nos prueba en nuestras decisiones, se da cuenta que somos igual o peor que ellos. ¿Y por qué vuelvo con la serpiente? Porque la serpiente sigue cada día en la sociedad proponiéndote cosas. No sé si te has dado cuenta. Mira, vuelvo otra vez a la manzanita. La serpiente sigue cada día proponiéndote cosas. No son manzanas, no son ni siquiera frutos de un árbol, son ideas. Yo no sé si alguien ya me está siguiendo, está entendiendo un poquito mejor la escritura. La serpiente, es decir, Satanás, sigue cada día a través de los medios de comunicación, a través de la prensa escrita, o sea, hablo de televisión, de prensa escrita, la calle, la gente, la familia, los vecinos, a través de cualquiera, es decir, a través de cualquier forma de comunicación, porque el diablo usa o procura usar o intenta usar todos los que puede. La serpiente intenta cada día proponerte cosas que son contrarias a las ideas de Dios. Muchas veces
dice la Biblia, recuerda que la serpiente es astuta, muchas veces son cosas que suenan muy parecidas a lo que Dios piensa. Entonces tú tienes que saber muy bien lo que Dios piensa. Tú tienes que saber muy bien cuál es la posición de Dios, porque está tu vida en juego, está tu bendición en juego. Porque si tú tomas las ideas del diablo, es el diablo el que te gobierna, y el que gobierna a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia, a lo que está bajo tu autoridad. Ahora, si tú tomas las ideas de Dios, aunque estés en el gobierno, en una sociedad que gobierna el diablo, que es el reino de las tinieblas, dice la Biblia, tú puedes vivir en un oasis en medio del desierto, gobernado por Dios, con las ideas de Dios y con la bendición de Dios. Entonces, vuelvo a la serpiente, porque la serpiente sigue hoy en día, en el siglo XXI, proponiendo todos los días cosas en tu mente, en tu corazón. Ideas que lo que quieren es llevarte pues a la maldición, llevarte a la destrucción, llevarte al desastre, llevarte a la crisis, llevarte a la falta de bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Santo Dios. Fíjate que hay un momento cuando el hombre, la mujer van desarrollando, van creciendo en la tierra, que dice la Biblia que los pensamientos del hombre sin Dios, los pensamientos del hombre que fue destituido de la gloria de Dios porque tomó las ideas del diablo, fíjate que solamente había un no, era tan parecido, sonaba tan parecido, pero tomaron las ideas del diablo y empezaron a caminar en unos caminos que dice la Biblia que sus pensamientos eran siempre hacia el mal. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Sí, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Te das cuenta, querido amigo? Mira, ya esto la Biblia lo constata hace más de 40 siglos. Es decir, ya hace más de 40 siglos Dios se arrepiente. Me gustaría que leyeras en la textual cómo traduce, porque Jehová no es una buena traducción, en todo caso sería Yahvé, mucho más exacto. Pero dime cómo dice en el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis. Dice, Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra. Y Yahvé, está hablando de Dios, sintió pesar de haber hecho al ser humano. Fíjate, Dios nos crea siendo buena gente, cerebros impresionantes con una capacidad de sentir, de pensar, de ser individuos, de poder tener relación con Dios y unos con otros desde la misma identidad y desde el mismo cerebro. Es decir, Dios no nos ve como nosotros vemos a las hormigas o como vemos a los elefantes. Dios nos ve casi de igual a igual, hechos a imagen y semejanza de Él. No sé si alguien me está entendiendo o yo me estoy explicando. Es decir, Dios no nos ve. Dios no nos vio cuando nos creó como nosotros vemos a las hormigas o a los elefantes. Dios nos ve con bastante similitud. Es decir, prometemos para Dios. O sea, puede relacionarse con nosotros, puede alegrarse con nosotros, puede tener conversaciones con nosotros inteligentes. Podemos proponerle cosas a Dios. Ahora, llega un momento que dice que Yahvé sintió pesar de habernos creado, porque en cuanto tomamos las ideas del diablo, empezamos a dar pena. Esto fue un desastre. O sea, esto no es del siglo XXI, del siglo XX, donde nos hemos matado más de 100 millones de personas, sobre todo en Europa. No. Esto es hace ya mucho tiempo que Dios sintió pesar de habernos hecho. ¿Por qué? Porque tomamos el peor camino. Tomamos el camino de la rebelión, de la desobediencia a las ideas de Dios. No es que nos comimos una manzana. No, es que decidimos tomar otras ideas, no las de Dios. Y la vida es de Dios. La vida la podemos experimentar unos años, pero si no queremos las ideas de Dios, no nos corresponde tampoco la vida. La vida no puede seguir con nosotros si no seguimos con las ideas de Dios. El diablo no crea vida. Los que están en contra de Dios no crean vida tampoco, ni en el laboratorio ni fuera del laboratorio. Y yo creo que hay mucha gente que me está siguiendo, que está entendiendo lo que la Biblia dice. Sí. Solamente Dios puede crear. Pero Dios, que es el que nos crea, solamente nos puede mantener con vida si nosotros mantenemos sus ideas. Es como querer vivir sin oxígeno. Aleluya. Bueno, hay mucho pueblo que está llamando, hay mucha gente que está escribiendo al email.
Yo creo que este programa va a ser una explosión de bendición, aleluya, y vamos a contestar a muchísimas preguntas que hay en la mente y en el corazón de mucha gente, que son preguntas que incluso hasta a algunas personas les da vergüenza hacer, porque entre los amiguetes se habla de fútbol, se habla de política, se habla de economía, pero de este tipo de cosas muchas veces la gente hasta ni se atreve a preguntar, porque van a pensar que soy un tipo un poquito rarito. Pues no, tienes derecho a preguntar sobre la vida, sobre la muerte, sobre temas de eternidad, sobre temas de trascendencia, sobre lo que tú quieras, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. Yo te voy a contestar a la luz de la Biblia, con la mayor, digamos, con mis 5 sentidos, ¿verdad? Santo Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Sí, dice, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, ahora viene la historia del diluvio, ¿verdad? El cine lo recoge, recientemente hay una película que tristemente, en mi opinión, es muy poco bíblica. Es decir, bueno, es entretenida, yo he ido a verla con mi familia, pero los que conocemos la Biblia vemos que hay muchas cosas que no son correctas. Yo te invito a conocer la historia de Noé en la Biblia, es mucho más interesante y, por supuesto, verídica. Pero bueno, gracias a Dios también porque se mencionen, digamos, estas cosas en el cine, ¿verdad? Porque por lo menos podemos hablar de ello y tener un poquito de expectativa. Entonces, seguimos contestando estas preguntas. Las decisiones tuyas, querido amigo, las decisiones mías afectan a las personas que están bajo mi autoridad. Es como las decisiones del gobierno de España, las decisiones de los partidos que están, de las personas que están en eminencia, que están en posiciones de autoridad en cualquier área del país, afectan a las personas que estamos bajo autoridad. Sus decisiones, las leyes, los impuestos, bueno, todo lo que son temas que ellos deciden nos afectan. Pues lo mismo, ¿verdad? Porque hemos sido creados en un orden de autoridad. Entonces, mira lo que dice aquí la Biblia. Volvemos a Génesis 3, versículo 17. Leila, por favor, ayúdame. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Este es Yahvé Dios, que está escuchando las disculpas del hombre, diciendo, oye, que yo he comido esto porque fue mi esposa la que me dio, ella tiene la culpa. Entonces es Yahvé Dios el que le dice, ¿verdad? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate, ¿te das cuenta? Es decir, por esa decisión que el hombre toma, por dejar de estar bajo el gobierno de Dios y ponerse bajo el gobierno del diablo, automáticamente toda la creación de Dios, hablo en los cielos y en la tierra que conocemos, ¿verdad? Porque eso sería otro tema que también nos llevaría mucho tiempo. Es decir, todo lo que se puso a los pies de Adán entra en esta maldición. Y santo Dios, si uno analiza el planeta, porque aquí en España nos quejamos de la crisis y bueno, y yo entiendo, ¿no? Porque hay mucha gente sufriendo, pasándolo muy mal, pero date una vueltecita por el planeta, ¿eh? Porque lo que los españoles llamamos crisis, que más o menos venimos hablando de hace 6, 7, 8 años, después de más o menos 30 años de abundancia, yo recuerdo la época en la que siempre había un amigo que te decía, he dado un pelotazo, he hecho un negocio, y bueno, era la conversación habitual. He hecho, bueno, un contrato, presupuestos de Europa, me ha venido una operación. Bueno, evidentemente se vivió con mucha bendición económica. Y ahora es cierto que hay una crisis muy fuerte, pero por favor, seguimos estando mejor que el 80% del planeta. O sea, mi esposa viene de Honduras, mi esposa ha colaborado años con entidades humanitarias cristianas norteamericanas, es decir, conocemos mucho de lo que los cristianos hacen ayudando a los necesitados en el mundo. Y nosotros los españoles, aunque es verdad que estamos sufriendo mucho, unos más que otros, pero hay mucha gente pasándolo muy mal, seguimos viviendo mucho mejor que la mayoría de las personas de este planeta. Es
Es decir, la crisis sobre todo la tienen en Latinoamérica, en Asia, en África. Ahí sí que hay crisis, pero no vienen, ¿verdad, Leila? No vienen de abundancia, vienen de décadas y décadas y décadas y décadas de crisis y de angustia económica y de problemas en la familia terribles y de cosas espantosas, ¿verdad? Entonces, demos gracias a Dios por todas las cosas buenas que todavía, fíjate lo que te digo, que todavía, te lo vuelvo a decir, que todavía tenemos en España. Porque hay muchas personas que piensan que, bueno, que esto de la crisis se va a ir, que se va a arreglar. Si alguien me preguntase a mí, que nadie me ha preguntado, pero si alguien me pregunta a mí, si alguien me llama por teléfono o me escribe o me pregunta, Pastor Pablo, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa que la crisis se va a arreglar? Contesto. ¿Tú me haces la pregunta? Pastor Pablo, ¿tú piensas que la crisis se va a arreglar? Pues mira, sinceramente, no esperes que la crisis se va a arreglar así como se va la niebla a una nube negra y de repente sale el sol. Esto viene para quedarse, esto viene para rato, porque la crisis no solamente es económica. A lo mejor no te has dado cuenta, te voy a hablar en términos espirituales. A lo mejor no te has dado cuenta que después de esa década de dolor con la droga, vino una década de divorcio. La gente pensaba, tomó la idea del diablo, divórciate, que te lo vas a pasar mejor, vas a ser un single, vas a poder entrar, vas a poder salir, vas a poder fornicar con esto, con el otro, con esta, con la otra, vas a ser libre. Pero nadie esperaba la crisis económica. Y a muchos les pilló ya divorciados, con lo difícil que es la economía ya divorciado. Encima luego vino la crisis económica. Cuidado que cuando tomamos las ideas del diablo, lo que entramos es en un camino de dolor, de frustración, de dificultad, de pobreza, de malestar y de muerte. Una década de drogas, de dolor con la droga. Sí, ahora la droga sigue estando ahí, pero ya hemos aprendido la lección, ¿verdad? Ya el hombre aprende a manejar esas cosas, pero el diablo que nos conoce nos trae otra. ¿Qué nos trae? El divorcio. España, un país donde más gente se ha divorciado en los últimos 15 años. Terrible. Un dolor en los hijos, esto no va a pasar factura, ¿verdad? La factura del divorcio, bueno, nosotros en el colegio y con muchos padres y familias cristianos, como pastores, tanta gente que conocemos, vemos la frustración, el dolor. La mayoría de los niños que tienen problemas, es verdad, que tienen problemas con los estudios, son niños que viven en una familia separada. Una familia que no obedece a las ideas de Dios. Bueno, tampoco es una pregunta que me hayan hecho hoy, pero tú puedes preguntar por la familia si quieres, tú puedes escribir, porque estoy dispuesto a hablarte, Biblia en mano, de cualquier tema. Santo Dios, aleluya. Bueno, entonces, Dios nos hizo buenos, Dios nos creó en un orden de autoridad, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tomamos una mala decisión, seguimos tomando malas decisiones. Porque esto de Adán y Eva, esto se arreglaría volviendo a las ideas de Dios, ¿verdad? Santo Dios. Ahora, vamos a hablar de soluciones. Vamos a hablar de soluciones. Aleluya. Amén. Vamos a hablar de soluciones. Bueno, se nos ha ido un montón de tiempo. Yo pensaba que iba a poder responder a esta pregunta en pocos minutos, pero no. Quiero hacerlo con profundidad, quiero hacerlo con mucho contenido. Vamos a hablar de soluciones. La Biblia nos habla de soluciones. ¿Cómo podemos solucionar el problema de ser gobernados por el diablo? Porque quien realmente nos gobierna es el mundo espiritual. O sea, los gobiernos que tenemos en el orden natural, que yo creo que en este país, estoy hablando cuando yo tenía 15 años y comienza la democracia, con don Adolfo Suárez, que creo que hizo una labor excelente, con diferentes personas que estuvieron menos tiempo. Luego, como no, don Felipe González también, yo entiendo que hizo una labor excelente. Lo mismo pienso de don José María Aznar, personas que hicieron muy buena labor para el desarrollo de este país. O sea, yo no me voy a posicionar políticamente, porque yo soy cristiano, soy hijo de Dios, a mí lo que me interesa son las ideas de la Biblia, pero reconozco que personas de diferentes corrientes políticas han hecho cosas muy buenas por este país. Y voy a hablar de lo bueno, ¿verdad? Porque como hijo de Dios, lo que Dios espera de mí es que yo esté intercediendo, pidiendo sabiduría para estas personas y dando gracias a Dios por sus vidas. Es Santo Dios.
Entonces, lo que decía es que lo que realmente nos gobierna no son los gobiernos ejecutivos que conocemos. Lo que realmente nos gobierna es el mundo espiritual. Y yo sé que esto es algo controversial, polémico, difícil, pero bueno, escucha mi opinión, yo te voy a hablar con la Biblia. Ahora, la solución para resolver esto es querer abandonar el gobierno del diablo, estoy hablando en términos espirituales, y querernos posicionar otra vez en el gobierno de Dios. Ahora, ¿cómo se puede resolver ese problema? ¿Cómo se puede resolver el que un día nos posicionamos bajo el gobierno del diablo y renunciamos al gobierno de Dios? Y te vuelvo a decir, a lo mejor tú dices, ¿pero qué tengo yo que ver con Adán, con Eva? Mira, la serpiente te está proponiendo cada día cosas y tú las estás tomando para tu vida. Estás dejando que el diablo te gobierne. Cosas que tienen que ver con el desorden en la sexualidad, cosas que tienen que ver con la crítica, cosas que tienen que ver con la murmuración, cosas que tienen que ver con codiciar a la vecina del quinto, cosas que tienen que ver con tener pensamientos con otra persona cuando estás con tu esposa, etcétera, 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 etcétera. Cosas que tienen que ver con la mentira. Cuando tú aceptas esas cosas, estás aceptando las ideas de la serpiente. Estás diciendo que me gobierne la serpiente. Aceptar las ideas del diablo es aceptar el gobierno del diablo. Ahora, ¿cómo podemos salir de ahí porque no nos va bien? ¿Cómo puede salir el hombre, la mujer del gobierno del diablo? Pues no te quejes del presidente de ahora o del que hubo antes, porque don Mariano Rajoy, yo sinceramente, Leila, voy a decirlo, yo creo que don Mariano Rajoy, don José María Aznar, don Felipe González, el propio don José Luis Rodríguez Zapatero, su capacidad de gobierno yo no creo que pase más del 15%, del 20% de las cosas que nos afectan. Pero bueno, tampoco voy a hablar de esto. Santo Dios, ¿cómo podemos salir del gobierno del diablo y ponernos bajo el gobierno de Dios? Mira, la Biblia es muy clara, se llama la cruz. La cruz, yo sé que esto no es muy popular, pero lo que Dios establece para poder resolver este gran problema, y permíteme que te hable de soluciones, lo que Dios establece es la cruz. La Biblia habla de un misterio. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. Amén. La forma que Dios tiene, siendo un Dios todopoderoso, la Biblia habla del Shaddai, está hablando de Dios. El Shaddai es el Dios todopoderoso, omnipotente, el que todo lo puede. Siendo Dios todopoderoso, no encontró otra forma de resolver este problema que la cruz. O sea, es decir, Dios toma cuerpo, Dios toma forma como nosotros. En el vientre de la bienaventurada Virgen María, que quede claro, sí creemos en la bienaventurada Virgen María, sí creemos que Jesús nació de la Virgen María, que por cierto era judía, sí lo creemos, que nadie te engañe. Hay gente que nos desprecia y dice, no, ese pastor Pablo, esos cristianos no creen en la Virgen María. Otra mentira más del diablo. Sí creemos en la bienaventurada Virgen María, lo dice la Biblia. Sí creemos que Jesús nació en un vientre virgen por obra del Espíritu Santo. Yo lo creo como un niño. Yo sé que hay gente que se ríe. Bueno, sí, seguro que María estuvo con José. Pues no. Pues no, María no estuvo con José hasta que nació Jesús. Después sí. Después tuvo una familia, como yo la tengo con mi esposa, con hijos, con José. Pero hasta ese momento María era virgen y Jesús fue concebido. Dios fue hecho hombre. La Biblia lo llama misterio de la piedad. Dios necesitó hacerse como nosotros. Dios necesitó ir a la cruz por nosotros y pagar el precio de nuestra libertad para dejar de ser gobernados por el diablo y poder Él otra vez poder gobernarnos. Esto no se podía resolver como un acuerdo entre amiguetes. No, mira, tú te llevas 2, yo me llevo 4, lo resolvemos, venga, solucionamos. No. Esto era un asunto vital de vida o de muerte. Adán y Eva y todos nosotros en nuestras decisiones hacia las ideas del diablo entregamos nuestra vida, entregamos nuestra descendencia a ese gobierno. La única forma que Dios tiene de rescatarnos es volviendo a darnos vida. Nos tiene que dar vida otra vez, dice la Biblia. Y mira, quiero decirte que más del 95% de la humanidad hemos nacido después de Jesús. Después de que Jesús puso los brazos en cruz, hemos nacido la mayoría de la humanidad. Aleluya. ¿Te das cuenta? Es decir, Jesús en la cruz
cuando hemos nacido, más del 95% de las personas que hemos nacido ya, ¿verdad? Que actualmente hay alrededor de 7.000 millones de personas vivas, pero hay muchas más en la historia de la humanidad. La mayoría nacimos y Jesús ya estaba con los brazos en cruz. Aleluya. Gracias, compañeros. Jesús ya estaba con los brazos en cruz diciéndonos, sé a qué mundo vienes, al mundo donde gobierna el diablo, las ideas del diablo, el padre de mentira, pero si tú quieres yo te ayudo. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, muchos se han ocupado de que tú no hayas leído la Biblia, de que tú no conozcas lo que Dios dice en su palabra. Pero Dios quiso que tú nacieras y conocieras desde muy pequeño, Santo Dios, que cuando tú naciste Jesús ya estaba con los brazos en cruz, diciéndote, sé a qué mundo vienes, pero si tú quieres yo te puedo ayudar. Es decir, yo puedo pagar el precio de tu libertad. Porque cuando nosotros tomamos en Adán y en Eva la decisión de seguir las ideas del diablo y estar bajo el gobierno del diablo, Dios tiene que venir para rescatarnos de esa situación y pagar precio por nosotros y entregar nueva vida para nosotros. Es decir, Jesús en la cruz, cuando está derramando su sangre, que es una sangre humana pero también divina, Santo Dios, ¿te suena eso de las células madre? Es decir, Jesús está entregando nueva vida para ti y para mí. Amén. Esto no es que crucificaron a uno, los romanos crucificaron a mucha gente. Los romanos crucificaron a mucha gente, pero solo uno era Dios hecho carne y solamente uno, que era Jesús, estaba entregando nueva vida para ti y para mí. Es decir, es necesario que Dios entregase nueva vida para ti y para mí. Entonces, ¿cómo Dios resuelve este tema? Esto que se llama Semana Santa, el Vía Crucis, los encapuchados, cosas que mucha gente no entiende porque nunca se les ha explicado. Lo que Jesús está haciendo en la cruz es entregando vida. Dice la Biblia que Él dio un grito y entregó su espíritu. Echó las últimas gotas de sangre. Una persona que está terminando de expulsar la sangre y ya no puede gritar. La Biblia dice que en Él habita el espíritu de la resurrección, que Él es el autor de la vida. Jesús no podía morir, Jesús decidió morir. La Biblia dice que el ser humano no puede tomar decisión sobre el día de su muerte. Jesús sí, porque Jesús es Dios. Amén. Entonces Jesús en la cruz está entregando vida por si tú quieres tomar una nueva vida. Si tú quieres decir, bueno, me equivoqué, Adán se equivocó, Eva se equivocó, yo me he equivocado tantas veces tomando las ideas del diablo y esto no funciona, esto no va bien, esto es un camino de muerte, no nos va bien, yo quiero tomar esa nueva vida de Jesús, quiero que Jesús me haga otra vez. Eso es lo que Jesús le explicó a Nicodemo, un erudito de las Escrituras, una persona importante hace 2000 años en Israel, que fue a hablar con Jesús de noche porque tenía miedo de otros religiosos. Y Jesús le habló, necesitas nacer otra vez, necesitas que Dios te haga de nuevo, porque esta creación se puso bajo la autoridad del diablo y se echó a perder. Amén. Entonces, ¿cómo Dios nos puede reconciliar con Él? Es a través de la cruz. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios para ti y para mí. Jesús en la cruz está entregando vida, quiero que lo sepas, quiero que conozcas lo que la Biblia dice. Hay mucha gente que la cruz lo ve como un crucifijo, lo tienen en la habitación, lo tienen en los colegios, lo tienen en los centros oficiales, pero todavía no han entendido que la cruz es el acto del mayor amor de Dios a su creación y ahí Jesús está entregando vida. Esa sangre que caía del cuerpo de Jesús es esa nueva vida, es como una nueva creación, es como que Dios nos está haciendo otra vez solamente si tú quieres. Amén. Aleluya. Santo Dios, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Mira lo que dice aquí. Versículo 14. Versículo 14. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate qué importante es esto. Dios se hace carne no para condenarnos. Ya estábamos condenados.
Ya estábamos bajo la autoridad del diablo, ya estábamos en un camino de desgracia. Dime si no es una desgracia que en el siglo XX nos hayamos matado más de 100 millones de personas. Que no me hablen de modernismo, que no me hablen que hemos prosperado. Han prosperado la tecnología, han prosperado ciertas cosas, la ciencia, pero los seres humanos no hemos prosperado. O sea, si el siglo pasado nos hemos matado más de 100 millones, y en cuanto alguien se nos cruza con el coche, ya ves a uno que toca el claxon, que grita por la ventanilla, menos mal que no tienen un ejército en sus manos, ¿verdad? Porque es el mismo espíritu, es la misma actitud que a veces toma a los gobernantes. Hoy decía Angela Merkel, hablando de Putin, ¿no? El problema que hay en Europa. Es decir, siglo XX, nos hemos matado más de 100 millones de personas. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino porque estábamos en condenación. Jesús vino porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Jesús vino porque Elohim, hagamos al hombre, porque Dios, persona colectiva, vio que nos hemos echado a perder, que no tenemos solución. Entonces Jesús vino a ayudarnos, Jesús vino a darnos una nueva vida. Pero, ¿qué quiere decir eso? Jesús nos da una nueva vida, pero tenemos que aceptar sus ideas. Amén. Es así. O sea, Dios te da nueva vida si aceptas sus ideas. Amén, amén. Versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, ¿qué es la condenación? Dice aquí, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si tú amas más las tinieblas que la luz y no quieres cambiar, no tienes solución. Va a haber un día que tu vida se va a acabar y la Biblia habla de que Dios puso eternidad en tu corazón, pero tu futuro, tu eternidad, es como una forma de locura. Entras en una vergüenza y una confusión por la eternidad. Hay personas que han preguntado sobre esto, vamos a responder en próximos programas. Pero si amamos más las tinieblas que la luz y no queremos cambiar, entonces Jesús no nos puede ayudar. Tenemos que querer cambiar. Alguien tiene que decir, no, yo entiendo que esto no va bien. Yo entiendo que mi vida no va bien, que mi matrimonio no va bien, que mis hijos no van bien, que mi economía no va bien. Voy a dejar las ideas que me están vendiendo en la sociedad, y voy a tomar las ideas de Dios. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Santo Dios. Entonces, ¿por qué es necesaria la cruz? La cruz es necesaria, la cruz de Jesús. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, Dios necesita restituir todo lo malo que yo he hecho. Amén. Cuando Dios me perdona, cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, Dios lo que hace es restituir a todos los que yo hice mal. Es decir, Dios no nos perdona encogiéndose de hombro, bueno, vale, pues nos olvidamos. No. La sangre de Jesús, estamos hablando del Shaddai, del Todopoderoso, del que creó nuestro cerebro. Dios se ocupa de restituir a todo el mundo. Si a ti te robaron 1.000 euros, cuando el que te robó 1.000 euros pide perdón, Dios se ocupa de devolverte no solo 1.000, sino tal vez 2.000 o 5.000. Es un ejemplo sencillo para explicar esto. Es decir, Dios restituye el mal que hicimos. Dios restituye el mal que hicimos, ya sea en esta vida o en la próxima, pero existe una restitución. Es decir, Dios lo hace todo de nuevo. Dios sana el corazón, Dios cura las heridas, Dios pone orden en todas las cosas. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y eso el diablo lo sabe. Si el diablo te mete a vivir de una forma contraria a las ideas de Dios, el diablo sabe que al final tú acabas siendo esclavo de eso. Tú no quieres fumar, pero fumas. Tú no quieres dejar las drogas, pero sigues drogándote. El diablo conoce de esa tendencia que tiene el ser humano de hacernos esclavos de cosas que no son de Dios. Entonces, Jesús necesita pagar por nuestra libertad. Jesús necesita entregar vida para darnos nueva vida.
Santo Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que Dios espera es que le pidamos perdón. Lo que Dios espera es que tú le pidas perdón, que yo le pida perdón por todas las cosas que sabemos que no están bien. Cuando tú le empiezas a pedir perdón a Dios, Dios viene y te muestra más cosas que desconocías, que también estás mal, por las cuales tú necesitas pedir perdón a Dios y yo necesito pedir perdón a Dios. Y llega un momento en que tú vives pidiendo perdón a Dios. Y llega un momento en que tu vida, Santo Dios, ya no pides tanto perdón, porque ya estás recibiendo la gracia de Dios para vivir agradando a Dios. Y entonces cada vez pecas menos y ahí empieza a haber un cambio de gobierno. Ya no te gobierna el diablo, te empieza a gobernar Dios. Entonces Dios te dice, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Les irá mal a 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te irá mal. Se romperán los matrimonios, se divorciarán no sé cuántos miles en España, pero tú no te divorciarás. Le irán mal a los hijos de esos matrimonios divorciados, pero a ti no te irá mal porque tú no estás divorciado. Y así sucede en todas las áreas de la vida. O sea, si tú dejas que Dios te gobierne, aleluya, si tú toma las ideas de Dios, la primera idea es pedirle perdón a Dios, pedir perdón a tus semejantes, andar la segunda milla. Santo Dios, tantas cosas que la Biblia dice que vamos a estar hablando en estos programas. Entonces ahí es cuando Dios ya nos adopta como hijos. Ya no estamos bajo el gobierno del diablo, ya el diablo no nos puede tocar. Es decir, ya el diablo no nos puede gobernar. De tal manera que si a muchos les va mal en muchas áreas, se metieron en drogas, se divorciaron, se metieron en negocios equivocados, le fue mal la economía, al Hijo de Dios le va bien, porque Dios guía sus pasos. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Que ¿por qué Dios nos creó tan malos? No, ¿ves? Dios no nos creó malos. Yo intento explicarte a la luz de la Biblia que Dios lo hizo bien. Los que lo hicimos mal fuimos nosotros. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nos arrepintamos, que le pidamos perdón y que buscamos nuevamente su gobierno.